archivo, nuevo proyecto. En este caso, igual que el anterior, voy a hacer un ejemplo porque yo ya tengo mi formulario de restaurante creado. Voy a crear el ejemplo Reds y finalizar. Esperamos que transcurra el proceso para que crea nuestro formulario, nuestro menú de inicio. Si nos damos cuenta, ya se encuentra aquí en el listado y no tiene ningún paquete más que el main para hacer la ejecución. Muy bien, antes de continuar necesitamos también realizar la importación de las librerías de MySQL. Eso lo vamos a realizar dándole clic derecho sobre nuestro proyecto y nos vamos a propiedades. Dentro de propiedades vamos a dar clic en librerías al lado izquierdo y en el menú desplegable vamos a dar agregar librería. En esta parte vamos a buscar MySQL JDBC Drive y con esto ya tenemos agregada nuestra librería. Esto sirve para que los comandos y descripciones que hagamos para enlazar a la base de datos funcionen. Vamos a dar sobre ejemplo Rex en el paquete, clic derecho, vamos a nuevo y vamos a crear un JForm, que esto nos va a servir para crear el formulario. Como por ejemplo aquí vamos a poner cliente, que es el que necesita el primero. Y con esto me crea la apariencia del formulario. Poner una etiqueta para poner el nombre del formulario, otra etiqueta para la descripción, y aquí voy a poner los campos que yo coloqué en mi tabla, en mi base de datos, como por ejemplo ID cliente, y este text field me va a servir para colocar la descripción del cliente. Agrando eso nuevamente y vuelvo a colocar otro ID cliente, need, y repito el proceso. Otro punto importante también es que debemos nombrar con las variables. En este caso lo voy a nombrar igual que en la tabla, id-cliente. Esto para que tenga una relación y sé exactamente de dónde voy a estar tomando datos. Igual que este siguiente campo, para cambiar el nombre de la variable, y le voy a poner need. Muy bien, posterior a ello también vamos a crear o agregar un formato de tabla, que es donde vamos a listar toda la información que ingresemos a la base de datos en la tabla clientes. Necesitamos hacer otro ajuste en la tabla que acabamos de agregar. Vamos a dar clic derecho sobre la tabla, le voy a decir personalizar código, le doy un clic y aquí me despliega la información de la tabla que acabo de agregar. Si se dan cuenta, me parece que crea objetos. Esos van a ser una de las líneas que tengo acá. Voy a hacer un cambio acá, default code, lo voy a hacer a custom property para que yo pueda modificar esta información. Y aquí solamente voy a borrar toda esta información para que mi tabla aparezca en blanco, null, y mis strings, que van a ser mis columnas, le voy a colocar los datos que yo necesito. Y de cliente, aquí no importa si lo coloco en mayúscula, coloco nombre, need, dirección. Una nota muy importante acá es que el orden que estoy colocando acá, los nombres de las columnas, debe ser el mismo en el que van a aparecer en las tablas de MariaDB. Si no, en alguno de los puntos me va a cruzar o crear un conflicto, porque como recordarán, cada uno de estos valores tiene un tipo de datos. Estos son enteros, este es varchar, varchar y varchar. Si yo invierto el orden, pongo nombre de primero y después ID cliente, me va a tirar un error en el conflicto por el tipo de archivo. Y aquí ya solo doy OK. Y como se darán cuenta, el formulario está en blanco. Muy bien, yo ya tengo creado mi formulario principal. Y en el menú, en el main, voy a invocarlo. Mi formulario principal se llama form print y el diseño de él es este.
unifiqué las tres ventanas de las tres tablas en 3 botones para ella. Le puse restaurante Consuelo, en este caso puedo ponerle otro nombre, restaurante Panitos, y cada uno de los botones me va a enlazar a las opciones que tengo: ingresar datos de cliente, ingresar datos de comida, ingresar datos de pedido. Y en el formulario o el script no tiene mayor información más que solo invocar a cada una de las funciones. Entonces, en mi formulario principal se va a escribir o invocar al objeto con nuevo, new, form print, que es mi formulario principal, .show. Esto es para evitar ya de una vez la forma tradicional con que invocaba el objeto. Y dentro de form print voy a hacer exactamente lo mismo. Para cada uno de los botones voy a colocar lo mismo: new client, para que me invoque el formulario cliente y lo muestre, principal y factura también. Ese es de forma detallada cada una de las opciones. En ingresar datos de comida me va a desplegar esta información. Como les indiqué, tengo ID de comida, el espacio para ingresar la información, descripción y precio, y cada uno de estos valores tiene su variable y de comida igual que el mismo encabezado. Ahora, para cada formulario de aquí en adelante voy a tener distintas opciones: la opción insertar, mostrar, eliminar, actualizar y el botón regresar. El botón regresar me va a retornar a la pantalla principal para elegir las demás opciones. Ahora, el botón insertar contiene la siguiente información. Aquí se está utilizando un try catch para que primero valide mi información. Y aquí viene lo importante de la importación de la librería de MySQL, porque ya empiezo a utilizar el script para enlazarme a la base de datos que creé anteriormente. Aquí tengo el script, me dice que voy a crear una clase con la librería MySQL, y esta se va a establecer por medio de una conexión. Dentro de esta conexión se va a rutear al enlace que tengo. Va a ser JBC MySQL y mi ubicación. En este caso, mi ubicación de la base de datos está en mi equipo, por eso es localhost y en el puerto 3306. Coloco el nombre del restaurante, de la base de datos, que en mi caso es restaurante, y como se dan cuenta en el video anterior, también ingresé con un usuario y contraseña. Coloco el nombre del usuario y mi contraseña. Voy a proceder a ejecutar el query. Este insert into restaurant es el que aparecía en la parte de abajo de Heidi. Es el script que yo puedo utilizar en lugar de usar la parte visual. Esa parte me sirve a mí aquí al momento de crear el código del formulario para establecer qué valores necesito ingresar. Si se darán cuenta, necesito ingresar el ID de comida, la descripción y su precio. Entonces aquí está descrito: ID de comida, descripción, precio. Tal como les indiqué, está en el mismo orden. Entonces la descripción me dice insertar en restaurante, en la base de datos restaurante, tabla comida. Y en el siguiente orden, que ingrese primero el ID de comida, después la descripción de la comida y el precio. Y este siguiente encabezado son los valores que yo estoy diciéndole a mi formulario que ingrese. El primero va a ser ID de comida, por eso es lo importante de nombrar esta casilla con el mismo nombre, ID de comida. Acá le estoy diciendo que ID de comida va a captar el texto que yo le coloque y se lo va a ingresar a esta columna. De la misma forma, mi casilla de descripción va a tomar el texto que yo le ingrese a su casilla y lo va a meter a la columna de descripción, y de igual forma con precio. Y aquí ya procedemos a mostrar el mensaje. En caso de que no existiera ese valor en mi tabla, me va a decir registro creado exitosamente. Después de esta validación, que esa información es nueva completamente,
va a setear mis valores, ID, comida, descripción y precio de mi formulario, no de la base de datos, esos valores en 0. Quiere decir que va a limpiar este espacio para dejarlo libre y ingresar nuevos datos. Posterior a ello, va a actualizar una función que se ejecuta con lo siguiente. Este script lo que va a realizar es exactamente lo mismo que lo anterior. Se va a conectar con una clase MySQL a la conexión de mi base de datos local, a mi base de datos restaurante con el usuario root y contraseña siguiente. Y me va a decir que lo único que requiero es que me muestre en pantalla, en mi tabla, en esa parte, la información que yo ingresé más la anterior. Es por eso que el script aquí cambia y me dice select asterisco from comida. Lo que le estoy indicando es de que seleccione todos los valores, por eso el valor asterisco, de mi tabla comida y los liste en mis datos tabla. Un punto importante es que me faltaba mostrarles es que también esta tabla tiene una información, un nombre de variable, y le hemos colocado datos-tabla. Entonces les estoy diciendo de que me muestre todos los datos de la tabla comida en el modelo de tabla, datos tabla, por medio de un while. Y aquí lo que va a hacer es contar todas las informaciones, es un array, y va a listar toda la información de esas tablas hasta el último caso, hasta la última información que ingresé o que está registrada en la base de datos. Y con ello me va a mostrar el mensaje. En este caso, si no hubiera información, me tiraría un mensaje de error o notificación del propio sistema. De lo contrario, solo me mostraría la información del cliente. Volviendo a la opción insertar, luego de todo ese proceso, también el try catch estaría mostrando si ese ID, como se recuerdan, el ID cliente lo nombré como llave primaria. Si ese número de ID, ejemplo, yo coloco ID 6, ya existiera en mi tabla comida, ese me mostraría el error de mensaje de la base de datos. Diría que ya existe esa información y que necesita utilizar otra. Por eso es que se coloca esa validación, para evitar sobreescribir en el mismo dato que ingresamos del cliente. Mi botón mostrar va a realizar únicamente la función actualizar. En el caso en que yo no quiero ingresar información y solo quiero ver qué datos tiene la tabla comida, yo le doy clic en mostrar y aquí se me va a desplegar toda la información que contiene, la n cantidad de productos que existen. Ahora, mi botón eliminar va a ser otra función. Vamos a ir al código y si se pueden dar cuenta, mi botón eliminar va a invocar un nuevo formulario. Para este caso está invocando el formulario eliminar. ¿Qué significa esto? Este nuevo formulario va a tener la función de eliminar datos de mi tabla comida. Es parte del proceso CRUD, que es Create, Read, Update and Delete. Entonces ya vimos la primera parte, que es crear, con el botón insertar, Read, que es mostrar, y solo nos faltaría Update y Delete. Vamos a ver primero Delete y posteriormente Update, que es actualizar. Muy bien, la función eliminar o el formulario modo eliminar es muy sencillo y práctico. Aquí solamente voy a colocar un text field para colocar el ID de cliente, la misma forma anterior. Está nombrada con el mismo nombre de variable. Es siempre importante mantener un orden en este caso y siempre listarlos de la misma forma para no tener n cantidad de variables que invoquen a la misma función y evitar errores. Y aquí solamente es un label que le coloqué, ingresa el ID del producto a eliminar. Es clara la instrucción para el usuario y no hay tanto problema. Ahora el script es el siguiente. De la misma forma anterior que la opción insertar, se copia la misma información y lo único que cambiaría es el script
para la actualización de la tabla. Ahora bien, hay un punto importante acá. Tenemos que hacer lo siguiente. Primeramente, tenemos que importar nuestros tipos de Java, las conexiones de SQL, los Ready Manager y los statements. Esto solo se puede hacer. Una de las opciones más simples y sencillas es venir a la tabla principal, copiar estos códigos, este script y pegarlo. Y con ello ya mi tabla va a invocar la librería que colocamos en el proyecto MySQL y mi script va a continuar funcionando. Ahora bien, otro cambio que tenemos que hacer para que funcione nuestra opción actualizar es que debemos nombrar una variable global dentro de eliminar del tipo principal, de mi formulario principal, y vamos a indicarle un nombre distinto, P1, con valor null. Esto nos va a servir para este siguiente cambio. Le vamos a indicar que mi formulario eliminar también va a ser parte o contener parte de la información del formulario principal. Y para no escribir principal le voy a poner que este se va a llamar también P. Mi variable P va a ser del tipo principal y va a estar trabajando dentro de eliminar. Y dentro del constructor le voy a colocar que mi variable global P1 es igual a mi variable P, que es del tipo principal. Con esto estoy indicando de que voy a ahorrarme un montón de código a escribir y le voy a colocar que todo lo que exista dentro de P1 lo puedo utilizar dentro del formulario eliminar. Como por ejemplo, si coloco P1 punto, me tiene que listar automáticamente todas las funciones y variables que tengo dentro de mi formulario principal, que son actualizar, que son las principales, ¿verdad? Y cada una de las funciones de ellos. Ahora bien, hay un script que coloqué adicional que es este select set location relative to null. Este me va a servir para que al momento de ejecutar mi formulario se centre en la pantalla y no aparezca en la parte superior izquierda. Realizados esos cambios, vamos al código del botón eliminar dato. Y como se dan cuenta, es exactamente lo mismo que el botón insertar, a excepción del script o el query de mi base de datos. En este caso, en lugar de insertar, estoy colocando delete. Entonces me va a decir delete, que es borrar de mi ubicación, mi base de datos restaurante y mi tabla comida. Where, donde, y de comida, mi variable o mi columna es igual a, voy a subir esta parte para acá para que sea entendible. Where y de comida es igual a mi variable o mi text field y de comida a lo que él capte en ese campo. Entonces, si yo pongo en este campo número 6, al ejecutar eliminar dato, va a eliminar de mi tabla comida en la base de datos restaurantes todos aquellos ID que empiezan con número 6. Y el mensaje aquí lo modifico. De primero va a ser null y después el mensaje desplegable va a ser registro borrado exitosamente. Posterior a ello va a ejecutar también el setear mi text field y de comida en blanco para que yo pueda proceder a eliminar otro dato. Y posterior ejecuto la opción actualizar tabla gráfica. Como se dan cuenta, ya tengo P1 aquí, que es la invocación en mi formulario principal donde existe ese código, y así ya no estoy transcribiendo toda esa información a esta tabla. Para ello ejecuto el cerrar o mostrar un try catch en caso de que esta información no exista. Me dice registro no encontrado. Termina esta información y le doy de una vez dispose para que mi formulario eliminar, al momento de eliminar la información, regrese a mi tabla principal y actualice esta información. Ya en un momento veremos cómo ingresar datos. Ahora también, dentro de mi proceso CRUD, ya vimos crear, leer, eliminar
Y ahora vamos a ver la opción actualizar, que es exactamente lo mismo que hicimos con eliminar. Vamos a ver el código del botón actualizar y me va a invocar, y aquí estoy viendo que me está invocando el objeto modificar, que lo tengo acá. Al darle clic ahí me va a desplegar la siguiente ventana, que es ID comida, descripción y precio. ¿Por qué estoy colocando estos tres campos? Porque le voy a indicar al formulario que me haga el cambio en el ID que yo elijo. En este caso, si yo quisiera cambiar el ID 1, le pongo ID 1. Descripción, yo puedo cambiar o modificar la información de la comida. En este caso, si tuviera tacos, yo le podría poner o agregar tacos de frijol o tacos de harina, por ejemplo. Y en el precio, si yo le he colocado a esos tacos que valen 9 y por el cambio de precios pueda subir a 10 píxeles, lo puedo modificar acá. Y con la misma opción, con un único botón, modificar, le doy doble clic y me muestra el script. Como en el botón eliminar anterior, voy a hacer exactamente los mismos primeros pasos: importar mis librerías de Java a SQL, ¿verdad? Citar o invocar mi variable global del tipo principal e indicar que modificar va a ejecutarse dentro del principal con variable p, y ajusto mi formulario en el centro de la pantalla. Ahora, volviendo al código del cliente de actualizar, copio la misma información que tenía en eliminar y en formulario principal, con el único cambio que es update. En principal teníamos insert, en eliminar delete, y aquí tengo update. Con esto yo le estoy indicando que mi base de datos restaurantes se va a actualizar en la tabla comida cuando yo seteo la siguiente descripción, o yo le digo que lo siguiente va a ocupar esta información. Descripción, mi columna de descripción va a ser igual a mi text field descripción de todo lo que yo le coloque. De igual forma, mi columna precio va a ser a lo que contenga mi text field precio. Todo esto se va a ejecutar cuando mi ID comida sea igual a lo que tenga el text field ID comida. Si eso es válido, se va a ejecutar lo siguiente: registro actualizado exitosamente, va a borrar mis campos, va a limpiarlos prácticamente, va a cerrar, actualizar la tabla. En caso de haber un error, me muestra el registro no encontrado y va a cerrar el formulario. Con eso ya estaríamos viendo todo el proceso CRUD dentro del formulario de Netflix, que es insertar, es igual a create, read, que es mostrar, update, que es actualizar, y delete, que es eliminar. Y con eso se ejecuta el proceso CRUD. Vamos a ejecutar nuestro formulario para que vean un paso práctico. Espero que ejecute Netflix. Y con ello ya se mostró mi formulario en pantalla. En ingresar cliente, datos comida, ingresar pedidos. Los mismos pasos que hice dentro de comida van a ser exactamente dentro de cliente, solo que a excepción de la tabla se van a invocar la tabla cliente. Veamos el comida. En este caso quiero ejecutar el proceso read de todo CRUD, entonces voy a mostrar qué es lo que tengo en mi tabla cliente comida. El clic y me ejecutó la consulta y me dice que tengo dentro de la tabla comida tengo 5 IDs, que son panitos dulces, taquitos de papa, bollos dulces, chiles rellenos y panitos. Voy a ejecutar el insert o al crear, le voy a poner ID. Si ya tengo el ID 5, vamos a hacer un ejemplo. Le vamos a colocar atol de precio 5. Le voy a dar a insertar y si se dan cuenta, error, duplicate entry. El número 5 ya existe en la llave primaria. Me está diciendo que ya existe el 5, exacto. Voy a proceder a cambiarlo y le doy insert. Registro queda exitosamente. No hay conflicto. Le doy a aceptar y se ejecuta el código. Limpia mis barras, mis text field y actualiza mi tabla que estoy visualizando. Si lo doy a mostrar,
hace exactamente lo mismo. Necesito actualizar mi ID de comida 5 porque son panitos. Ya tengo dulces, le voy a poner que son salados. Entonces me voy al botón actualizar. Le voy a poner que mi ID 5 necesito que sean panitos salados y del precio 7, porque es muy exagerado el precio 23. Le doy a modificar y me da registro actualizado exitosamente. Le voy a aceptar y ahí se ejecuta el comando thisdispause. Y si se dan cuenta, me actualizó de una vez la tabla. También me dijo panitos salados y con el nuevo precio. Muy bien, ahora vamos a ejecutar el proceso eliminar. En este caso voy a eliminar el ID que acabo de agregar. Solo voy a colocar mi ID 6, lo voy a eliminar y lo ejecuta exitosamente. Y si se dan cuenta, actualiza de una vez mi tabla. Y con esto se ejecuta todo el proceso de creación, lectura, actualización y eliminación de datos en una tabla. Ahora, como último paso, vamos a ver cómo es la ejecución del formulario factura. Para ello les voy a mostrar primeramente el código que listé. Mi formulario de factura es muy distinto y le estoy conectando. Le voy a indicar que necesito listar el ID cliente, ID comida y la cantidad. Muy bien, en mi formulario de factura le estoy citando los valores que yo necesito mostrar. En este caso, en este formulario únicamente voy a ingresar el ID de cliente, el ID comida y la ID cantidad. De la misma forma anterior que los otros 3 formularios, cada text field tiene que tener su nombre variable, de la misma forma que las tablas. Mi tabla, en este caso, va a tener cambios, porque aquí voy a listar más información, que es lo que necesito que el usuario final o el cajero, por ejemplo, esté visualizando. En ellos voy a contener los datos: número de factura, que es mi ID factura, nombre, NIF, dirección, cantidad, precio y total. Todo este orden va en el siguiente script que está dentro del código del formulario y que de la misma forma va a ejecutar el mismo proceso: insert. Le doy doble clic para ver el formulario o el código, perdón. El código es exactamente el mismo. Me va a ejecutar una clase MySQL de la librería. Voy a realizarlo por medio de una conexión Drive Manager y a mi enlace local, mi localhost, a mi base de datos restaurante con el usuario root y mi contraseña. Y al ejecutarse voy a hacer la función insert, que es exactamente igual al formulario principal. Voy a insertar en la tabla en la base de datos restaurantes, en la tabla factura, lo siguiente: ID de cliente, ID comida y cantidad, con los valores obtenidos de mi text field ID cliente, ID comida y cantidad. Y el script, como se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Ejecuta la actualización, quita el ID, limpia y actualiza. Ya está actualizándose y ejecuta nuevamente el actualizar tabla. Esto es con el fin de que la información que yo ingrese acá se muestre en esta tabla. Muy bien, para esa tabla el único cambio que estoy ejecutando es en el script. En lugar de que sea como el anterior, como el principal, si se dan cuenta el script, acá el script me está diciendo select todos los datos de la tabla comida. En mi datos factura le estoy diciendo que yo necesito seleccionar lo siguiente para que se liste únicamente la información que hago. Voy a ejecutar el script, voy a ingresar los datos de pedido y, por ejemplo, yo sé que tengo mi cliente 3, tengo 5 productos, mi ID 5 de comida y quiero que de estos tacos 12 unidades. Le doy a insertar, me lo creo, le doy a aceptar y me actualiza mi información. Me dice que mi ID cliente 3 se llama Rudy, tiene el NIT tal y dirección siguiente.
Me di comida 5, son taquitos de papa, a un precio de 10 y mi total me lo está multiplicando aquí exactamente. Y con ello ya está el formulario. Únicamente coloco el botón regresar y termino mi script.